Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria, nuestro devocional, nuestra conversación, capítulo a capítulo con el Señor. Le damos gracias a Él porque nos da la capacidad de leer, escuchar, repetir y de intencionalmente programar nuestra mente y nuestro corazón para renovarla con el poder de la palabra de Dios. Nos encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7. Discurso de Esteban ante el Consejo. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció, nuestro padre Abraham, cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a la tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios les dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, porque serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en ese lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, Isaac a Jacobo y Jacobo a las 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó todo Egipto y Canaán y causó mucho sufrimiento. Nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse que Jacobo de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y así el faraón llegó a conocer a la familia de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacobo y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacobo a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en un sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa de Dios que Dios había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Este rey usó de artimaña en nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en la palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas y al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: Señores, ustedes son hermanos, porque quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí. Entre las llamas de una zarza ardiente, Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: Yo soy Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿Y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza.
Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea del desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también el quien recibió palabras de vida para comunicárnosla a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual dijeron a Aarón: Tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y les entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Al contrario, ustedes se hicieron cargo del santuario de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto tienda con las tablas del pacto hecho como Dios había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el santuario, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué cuando conquistaron la tierra de las naciones de Dios, que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitieran proveer una morada para Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no había en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir?, dice el Señor. ¿Dónde estará el lugar de mi reposo? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado, ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Muerte de Esteban. Al oír esto, rechinando sus dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¡Guau! Reflexionemos en este discurso porque Esteban acaba de darles todo el recorrido por el Antiguo Testamento y la vida de Moisés y lo que habían recibido. Y esa reflexión es para nosotros hoy, porque cuántas veces escuchamos las prédicas, leemos la palabra, y somos intencionales en hacer estas disciplinas espirituales tan importantes para nosotros, y aún así nuestra fe es débil, nuestra fe cae. Empezamos a dudar de las promesas de Dios, empezamos a dudar de pronto de quién es Dios, porque vemos más y tenemos nuestra mirada puesta en esos becerros de oro, en los ídolos que hemos formado, de pronto de personas, de pastores, de líderes, de jefes, aún hasta de nuestros propios hijos y familiares. Hemos formado ídolos que nos hablan y debilitan nuestra fe. Que no seamos o no tengamos que tener un discurso donde se nos repite y se nos repite y aún así estamos ciegos. Esta mañana quiero que reflexionemos en todo este recuento de Esteban, en su muerte, porque murió como un mártir del Evangelio, y pedirle al Señor que nos dé sabiduría en donde sea que nos ponga, en los proyectos que tengamos, en los propósitos o tareas que hemos escuchado de parte de Él, que el Espíritu Santo ha hablado a nosotros y de pronto no estamos haciendo caso. No sé tú,
reflexionemos esta mañana en esta palabra tan poderosa. Padre, te damos gracias porque nos hablas y empiezas una conversación con nosotros. Padre, ayúdanos a defender tu evangelio, a no ser necios, a pedirte siempre, venir a tu morada temprano en la mañana y pedirte que tu gracia y tu misericordia, que nunca nos abandone, nos llene de esa sabiduría y discernimiento que necesitamos. Te alabamos, Padre del cielo, y te pedimos que nos continúes hablando por medio de este relato que tú inicias. Te damos gracias por la palabra de Dios. Bendecimos el día de hoy y lo que has encomendado en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.